Y hay que ver los precios y hay que ver la inflación. Y para eso vamos a hablar con María Castiglioni. María, ¿cómo estás? Buenos días. Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá con todo el equipo, con Agustina Girón, Martín Fernández Cruz y Romina Suárez Navarra. María, 2,1 la inflación. ¿Se aceleró? ¿Hay que prestarle atención? ¿Es lo esperado? Bueno, nosotros en CIT habíamos relevado la inflación en Gran Buenos Aires y nos había dado 2%, o sea que está muy en línea con ese número. Y como vos bien preguntaste, bueno, en septiembre, cuando uno mira el desglose, lo que subió fueron, por un lado, los regulados más fuertes, que esto tiene que ver con puntualmente aumentos en algunos rubros de educación, que el año pasado habían aumentado muy por arriba y este año, depende del mes, están arriba o abajo de la inflación. Se concentran a veces cada 3 meses los aumentos. Y algunos servicios públicos, por ejemplo, el transporte de colectivos, que viene aumentando por arriba de la inflación para corregir, digamos, el retraso entre el boleto y lo que cuesta. Y después los estacionales también subieron un poquito más, 2,2, sobre todo cuando uno abre lo que eran las frutas y las verduras, y también la indumentaria con la nueva temporada. La núcleo, que es sacando estos dos rubros, fue 1,9, que estuvo por abajo del mes de agosto, y eso creo que es el dato más significativo. No hubo una baja de inflación, pero tampoco hay una tendencia de aceleración, lo cual es positivo en este contexto. Por supuesto que sería deseable que siguiera bajando la inflación, dado el esfuerzo, digamos, el trabajo que está haciéndose desde el punto de vista macroeconómico, monetario, Sí. pero obviamente la volatilidad financiera, la suba del tipo de cambio y todo eso, Mm, lo que hizo fue frenar la baja de la inflación, María, pero sigue... sí, y sigue más o menos, no, es muy difícil bajarla del 1,5, del 2%. Ahora, ya estamos a 15. ¿Qué se espera de octubre? Ya pasó la mitad del mes. Sí, efectivamente. Nosotros lo que estamos relevando, por lo menos hasta el día de ayer, es que la inflación viene muy parecida a lo que ve los últimos meses, es decir, ¿Otros dos? nos está dando en torno al 2%. Sí, no estamos viendo incrementos nada raro, ni en alimentos ni en ninguno de los rubros, con lo cual te diría que ese es otro dato positivo, ¿no? Cómo se sostiene, y como te decía, no es casualidad, es producto de que no se están inyectando pesos en la economía como pasaba en otros periodos, ¿no? Donde teníamos problemas de volatilidad cambiaria, pero que derivaban todas de la huida del peso, que era emisión permanente para financiar el déficit fiscal, ¿no? María, Milei habló de el año que viene llegar a la eliminación de la inflación, ¿no? Venimos viendo por ahora, bueno, ahí esta meseta 2%. ¿Qué debiera ocurrir para que empiece a bajar, para llegar a esa meta, ¿no?, que propone Milei para el año que viene? Y sobre todo, ¿cuándo podría verse eso, ¿no?, para pisar el 2%? Sí, ¿cómo estás, Agustina? Mira, cuando uno mira las experiencias de todo lo que fueron los procesos exitosos de baja de inflación, de eliminación de la inflación, que lo más reciente fue en la región de América Latina, pero ya hace más de 20 años, ¿no? Sí. Que le lograron ganar, cuando en las décadas del 60, 70, 80 todos estaban en una situación parecida a Argentina, con alta inflación, algunos con hiperinflación. En todos los casos, no es que hay un tiempo exacto, por supuesto que hay un rezago, lo que se llama rezago de la política monetaria, porque hay muchos precios que ajustan con la inflación del periodo pasado, o de 2 meses, o de 3 meses, entonces todo eso obviamente te lleva a que no desaparezca instantáneamente la inflación, porque siguen habiendo ajustes, pero tarde o temprano esto va a ocurrir. El timing es difícil de estimar, porque como te decía antes, en un país que tiene poca demanda de pesos, donde tiene que reconstruir su moneda, los argentinos estamos acostumbrados a pensar en dólares, a ahorrar en dólares, lo estamos viendo ahora en el periodo preelectoral, que la gente se dolariza, lo deja en el sistema financiero, pero se dolariza. Eso lleva más tiempo cuando hay volatilidad, cuando hay movimientos del tipo de cambio. Entonces, es difícil poner un número exacto, pero nosotros creemos que el año que viene la inflación va a seguir bajando, obviamente sujeto a que se mantengan las condiciones, como te decía antes, el equilibrio fiscal, que el Banco Central no emita. Pero el contexto electoral es difícil, ¿no? Y es clave que pase esa etapa electoral, digamos. Sin duda, le trajo mucho ruido. Estos meses fueron muy volátiles, producto de todas estas dudas electorales, y sí, sin duda esto no colabora, ¿no? Claro. María, hace unos días estaba la discusión si la Argentina entró en recesión formalmente o no.
María. Hola, hola. María, ¿me escuchaste la pregunta? Sí, te perdí, no te perdí en un momento. Después perdón. de varios meses de caída de la actividad económica, ¿la Argentina entró en recesión? Mira, todavía no están los datos del tercer trimestre, o sea, de septiembre. Lo que sí podemos ver es que en el segundo trimestre una mínima baja a nivel trimestral, 0,1, o sea, prácticamente nada. Lo que sí hay es estancamiento. Eso, desde un nivel más Estancamiento. alto, la actividad se mantiene, un mes baja, otro mes sube. De hecho, agosto probablemente la actividad económica, cuando conozcamos el dato, va a haber aumentado. Hay distintos indicadores que relevamos los privados e incluso sectoriales que marcan que hubo una recuperación de la actividad, probablemente tipo entre 0,5 y 0,6, que no es poca cosa. Septiembre hasta ahora los datos que hay son bastante mixtos, o sea, no está claro. Y si el promedio del tercer trimestre te da un poquito abajo, puede ser, pero no es que hay una situación de que todos los meses la actividad está cayendo. Los datos lo marcan, como te decía. Así que yo no sé si diría recesión, porque de hecho probablemente post elecciones es probable que esto Es un se rebote. revierta. De hecho, el agro es un sector que también va a impulsar mucho, y otros rubros en la medida que se tranquilice, porque Bien. lo que vemos en estos meses es que la gente y las empresas están parando sus decisiones, en parte porque aumentaron las tasas de interés, en parte porque prefieren ahorrar, demandar dólares, y eso obviamente está impactando en la actividad económica, ¿no? Con el 2% de inflación mensual, ¿los salarios le ganan a la inflación, empatan o pierden? ¿Y qué salarios Mira, me los vas a datos decir? sí, es una muy buena pregunta. Mira, los datos que hay son un poquito demorados, con lo cual es difícil de responderte. En algunos meses a lo largo de este año, cuando fue el pico de inflación de marzo, sobre todo, los salarios quedaron atrás de la inflación, y hubo meses donde al revés recuperaron. O sea que te diría que en promedio le está empatando en lo que va del año. Algunos rubros pueden estar abajo y otros arriba, o sea, es bastante desparejo. Lo que está claro es que todavía los niveles de salario son bajos, ¿no? Una recuperación Muy bajo. a partir de abril del año pasado y probablemente hasta febrero, pero más o menos fue alineado con lo que es la inflación. La única manera la única manera de que los salarios le puedan seguir aumentando en forma sostenida en poder de compra, ¿no? Que es lo relevante, es por un lado que la inflación siga bajando, pero además que la economía retome el sendero de crecimiento, ¿no? Algo que parece obvio, que todos los políticos lo dicen en campaña, pero es una resultante, ¿no? Y que obviamente no es tan obvia porque Argentina desde 2011 que no crece, o sea que es lo que hay que lograr romper, ¿no? Para eso la clave acá es la inversión, por eso la pata financiera, o lograr que haya más estabilidad, que baje la incertidumbre sobre la capacidad de pagar, de afrontar las deudas del gobierno, etcétera, es muy importante para poder lograr ese objetivo, ¿no? Gracias, María, por estos minutos. Muchas gracias. No, de nada. María Castiglioni, economista, ahí al frente de la consultora CIT.